Continuamos analizando la muerte de Mario Biondo, varios programas que se habían hecho en su momento, fotografías quizás nunca vistas antes por aquí, que vamos a ir sacando poco a poco. También otros periódicos, etcétera, que han sacado pues sus tesis de la muerte del camarógrafo italiano, el marido de Raquel Sánchez Silva, en el momento de la muerte. Y vamos a ver una foto hoy cuando justo lo estaban llevando en la camilla. Siempre la vemos desde otro lado, pero justo hoy tenemos en el momento en el cual sacan esa camilla con el cuerpo de Mario Biondo, y hay una cosa que ha llamado mucho la atención. Pero antes vamos a seguir escuchando el programa del Centinela del Misterio, un programa bastante largo que hemos ido viendo por partes en los últimos días, donde estaba el Dr. Cuadrado, obviamente Carlos Bustos y otros periodistas en España que analizaban la muerte de Mario, alguno de los hematomas que tenía. Y es que ese hematoma que tenía en el cerebro del propio Mario, sinceramente resulta muy importante. No se analizó en la primera autopsia. Hay muchas dudas con él, hasta el doctor Cuadrado que bueno, aquí él dice que fue una autoeliminación clarísimamente del libro, como decía, pero hay ciertos patrones, ciertas cosas que parece que no le cuadran del todo, ¿no? Así que vamos a seguir viendo justo lo que opinaba en este programa, y ahora seguimos dando más información y os muestro esa fotografía. No, te lo voy a explicar. O sea, ese hematoma que hay no es que sea premortem, es que puede ser perimortem. Entonces, aunque se hubiera hecho la autopsia completa, tampoco se puede determinar nada de eso. Porque perimortem quiere decir que se produce cuando la persona está muriendo. Es decir, no es por un agente traumático, no es por un golpe que se da. Entonces eso puede ser compatible con el tipo de asfixia que sufrió. Hablan de un golpe. No. Según está el hematoma es producido por un golpe. El examen con un objeto romo, es lo que pone. Es que el tipo de estrangulación hay un tipo de estrangulación que ahora comentaré, se suele hacer con objetos romos también, o se suele hacer con lazos o con antebrazos, que es la antebraquial. Entonces pudiera ser que utilizara algún tipo de objeto anterior a la situación, o puede ser que luego pasara al lazo, o puede ser otra serie de cosas. Bueno, pero es que aquí ya, por lo que veo, este hombre ya está especulando, ¿no? Porque para asegurar que nadie intervino en la muerte de Mario Biondo, está diciendo es que él mismo se produce ese golpe. Un golpe que ni siquiera viene certificada en la autopsia tan buena del señor Abenza Rojo. O sea, ni siquiera viene certificado eso. Entonces, ¿cómo va a saber este hombre en qué punto Mario Biondo se golpea o hace algo con su brazo que llega hasta el cerebro y ahí le produce un hematoma gigante? Es que es muy complicado esto que está diciendo aquí, ¿no? Como ni siquiera hay ningún objeto que pudiera llegar a ser con el cual se haya golpeado. Pero en este caso la autopsia no hubiera desvelado absolutamente nada. Es más, en el examen macroscópico, donde sí se hacen fotografías del cuerpo, aunque no se haga la autopsia, no está ese golpe. Pero estamos hablando entonces de que tuvo prácticas sexuales con sadomasoquismo previo al suicidio. No, a ver, eso ya son elucubraciones y opiniones que podemos tener cada uno, Quique. Pero yo me guío más. A ver, si un tío se da un golpe en la cabeza, luego no se suicida. Y luego, mi opinión, el cable de la PlayStation famoso que desaparece cuando tenía que estar en su sitio, y parece ser que el grosor de ese cable HDMI de esa PlayStation coincide y no con el de la pasmina con el que aparece colgado en la estantería. En esas dos fotos, que todo el mundo se centra en el cable de la PlayStation, si miráis veis que faltan los 4 cables que habían, por lo que fuera, quizás porque pasaron a un modelo de wireless o por lo que fuera, o sea, yo eso no lo tomo como tal. Lo que dicen de la parte de atrás del cuello, que no lo dicen los médicos forenses, sino criminólogos, posiblemente sin información médica, cuando una persona fallece hay planos declives del cuerpo que pueden parecer que han sido manipulados o que han sido agredidos por cables. Entonces, en el caso del cuello, es muy fácil que pueda pasar eso igual que en las muñecas o igual que en las palmas de la mano. Que es el principal error que veo aquí, que no sé si es error o es oportunismo por parte de los investigadores privados que están tomando este caso por un motivo económico, que todo puede ser porque a nivel pericial se ve de todo. Todo el mundo está dando por hecho que a esta persona se la ha estrangulado de una forma bestial, una forma violenta, como conocemos habitualmente. No, yo no lo doy por hecho. Bueno, pero es que hay una forma de estrangulación que si yo algún día decido suicidarme, que no lo voy a hacer nunca, o sea, si aparezco un día en una situación así, que sepáis que me han matado, pero que sepa que hay un tipo de estrangulación que es mucho más dulce. O sea, que eso precisamente coincide en las fotografías con ese tipo de estrangulación, que es por la presión carotídea.
Entonces yo me inclino a que esta persona, quizás, en el caso de suicidio, yo como te comenté, no tengo claro si ha sido suicidio o homicidio, pero en porcentaje me inclinaría más del 50% a suicidio que al homicidio. Y como... Bueno, aquí en este programa Carlos Cuadrado daba la posibilidad del homicidio. O sea, esto sí que no lo había visto nunca porque en otras ocasiones yo lo he leído en Twitter, no sé si se dejaba llevar por la tendencia que había en aquel momento, pero yo le llegué a leer que creía un 200% que era una autoeliminación. O sea, aquí deja una posibilidad bastante amplia al homicidio, entonces... No sé, a mí la verdad es que me llama la atención como incluso los oficialistas dudan tanto, ¿no? Como la ley en base a referencias americanas dice que si hay más de un 50% hay que tomar esa prueba por válida, pues me inclino la por presunción de inocencia, además. Así es, me inclino por el suicidio. Entonces, si ha sido una estrangulación carotidia, que es lo que ninguno ha dado por hecho, salvo los forenses que han visto realmente el cadáver. Pero explica un poco más qué es la... Claro, la carotidia es una muerte accidental por estrangulación que se suele dar en pocos casos, pero se suele dar en artes marciales o, por ejemplo, en temas policiales, porque suele ser una presa posterior de cuello, digamos, con el antebrazo. Por eso se llama presión antebraquial. Todo lo que hace es que te presiona el lateral del cuello y pierdes el conocimiento hasta poder llegar a morir como en 10 segundos. El abrazo del mono que utilizan para delinquir la gente que deja inconsciente. El mataleón famoso, el mataleón. Eso es lo mismo. Eso es. Claro, pero debemos pensar entonces que realmente no hubo cable ni nada, sino que en realidad solo con esa técnica, ¿no? del mataleón, ¿no? Que está diciendo aquí este doctor, pudieron haber matado a Mario Biondo de esa forma, sin ni siquiera el empleo de ningún cable o cuerda como se llevó a manejar en su momento. De hecho era como la prueba, una de las pruebas principales, ¿no? El tema del surco que tenía por detrás del cuello, que lo que dice aquí el doctor Cuadrado básicamente es que él cree que ese surco se produce a posteriori, ¿no? De hecho, yo el otro día estuve hablando con una suscriptora del canal y tuvimos un poco de debate, ¿no? En una red social y tal, bueno, de manera privada. Y ella, bueno, me admitía eso, decía que ella creía también en lo mismo, que era médica y que el surco que había aparecido después de la muerte, pues al estar enterrado con la camisa y la corbata, bueno, venía a decir lo mismo que el forense en sede judicial, ¿no? No sé, yo le dije que eso me parecía muy extraño, que sucediese así, que luego en la primera autopsia se ve en las fotos que sí que tiene el surco, porque lo dice el abogado básicamente, y eso no es posible, que el señor diga, no, es que tiene un surco por detrás en el cuello y justo luego aparece en la segunda y la tercera autopsia en las fotografías, ¿no? Que es un error el tema de que hay 9 fotos en vez de 49 y tal. Bueno, pues ¿dónde están las otras fotos, no? O sea, el abogado decía que sí, que estaban ahí y tal, pero yo no las he visto, la verdad. He visto las otras, las que están en los informes de los criminalistas que han aportado en Italia y en España, pero justo esas que son de la primera autopsia, de la parte de atrás del cuello, dicen que existen, ¿no? Pero he visto una foto justo en el anatómico con la pasmina alrededor del cuello, ¿no? Las primeras fotos que se sacaban es así, ¿no? Y ahí se veía como tenía la pasmina y tal, como vemos en la foto de la inspección ocular, pero faltan las de atrás del cuello para saber si realmente ese surco estaba o no, que lo que parece es que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hace así no se rompe el yoides, que es lo que se suelen ver en ahorcamientos, y no hay otros indicios más habituales que simplemente pues que una persona que parece que ha dormido, eso es que rápidamente, es por una presión en los laterales del cuello. O sea, una falta de riego al cerebro que te deja y esa forma que acabas de nombrar tú, ¿te deja esa marca en todo el cuello? Hombre, es que en este caso no ha sido con un brazo, ha sido con un lazo. Entonces el lazo, con una pasmina. Con una pasmina, sí, bueno, con una pasmina. Es una muerte por lazo, mecánica de lazo. Entonces sí, es compatible las heridas que tenía con ese tipo de estrangulación. Y luego, y esa es la que produciría el derrame cerebral. Podría producir en primordial la hemorragia cerebral. Y luego pero es más. El aspecto de una hemorragia cerebral en una autopsia no tiene nada que ver por una hemorragia cerebral producida por un golpe. Por un golpe. Es que depende no lo puedes decir. No se puede afirmar. A nivel científico no se podría afirmar con rotundidad.
Y más si en el Si hay examen hematoma macroscópico craneal, no hay. sí, ¿no? Si hay, pero tiene que ser visible en el examen macroscópico, que aquí no lo era. Pero que tampoco se hace, o sí se hace. El examen macroscópico se hizo además fotográfico, o sea que no, ahí no quedaba reflejado. Y luego este tipo de muerte que a mí me interesa, que es lo que todos estos criminólogos han querido obviar, esta muerte no es como las típicas de ahorcamiento, no producen convulsiones, no producen sacudidas, o sea, se va quedando dormido en 10-15 segundos y fallece. Por lo tanto es comprensible que no se cayera nada de la estantería, que no hubiera lo que todo el mundo espera. Todo el mundo piensa que es un suicidio como un ahorcamiento en televisión, que está aquí moviéndose agitada hasta que fallece. Y en este caso, si es por compresión carotídea, como parece que ha sido, simplemente se ha quedado dormido en 10, 15, 20 segundos. O sea, que un chico como Biondo, de más de 80 kilos, se cuelga, programa él perfectamente por dónde tiene que colgarse, dónde tiene la pasmina que presionar para que el ahorcamiento sea dulce, para que no produzca ningún tipo de convulsión y ningún tipo de pataleo, y con perdón de la palabra, para que no su cuerpo de más de 80 kilos caiga bruscamente y una estantería de alambre no sea capaz ni de caerse un libro, ni de lo que le decía yo a Guerra, ni la especie. Aparte, no hay ninguna búsqueda de Mario Biondo sobre ninguna de estas técnicas. Porque creo que sería un punto importante, ¿no? El cómo puedo autoeliminarme de esta forma, ¿no? Para que sea perfecto, ¿no? Porque tendría que ser un auto prácticamente perfecto lo que hizo Mario Biondo, si es que él hizo esto y no fueron terceras personas como está asegurando este señor, ¿no? Debería haber alguna búsqueda, ¿no? Acerca de este tipo de cuestionamientos, eso es lo que creemos. Pero más allá de la realidad, las búsquedas que había eran buscando vídeos no por de Raquel Sánchez Silva, o sea, de su esposa, y otro tipo de consideraciones como puede ser el tiempo al día siguiente, ¿no? Y también es cierto que tenía que trabajar al día siguiente y, bueno, la gente estaba diciendo, bueno, es que es muy raro lo que están aquí asegurando de que fue a este sitio, a otro, salió a las 2 de la mañana, luego volvía a salir a las 4 y al día siguiente tenía que ir a su trabajo y él había mirado el tiempo y había quedado con una persona. Es como que no cuadra una cosa con otra. De estatuilla de fofó que está pegada a la pasmina, claro, no se cae absolutamente nada, porque es a lo que voy. El cuerpo del chico no estaba en suspensión, estaba apoyado en el suelo. Es decir, no hay una fuerza, digamos, con la gravedad que haga que vaya hacia abajo y que tenga que inclinar la estantería. Simplemente él puede estar podría haberlo hecho sentado directamente. Pero curiosamente tu teoría, que a mí me parece bastante ilustrativa, contradice todas las teorías de los forenses italianos y, por supuesto... De los forenses privados. Sí, pero no dejan de ser forenses, a fin de cuentas. Y también son compañeros en ese sentido. Y suficientemente acreditadas como para reabrir un caso. Lo que pasa que es que, volvemos a lo que decía Carlos, si se hubieran hecho bien las cosas desde el principio, no estaríamos aquí hoy. Pero realmente. ¿Por qué se han hecho mal? Porque lo que no se ha generado una duda en relación... perdona que te interrumpa aquí, que joder, lo lamento, pero es que según lo que está diciendo Carlos, está perfectamente hecho. Pero está perfectamente hecho. Es más, Carlos, si hubiera sido el forense que va a ese sitio, hace lo mismo. Porque lo está diciendo él, pero el informe del forense no tiene nada que ver con lo que está diciendo Carlos. Problemas con la legionela y amables. O sea, es que realmente todos, y más en las firmas que no tienen letras como tal, no se pueden, garabato, ¿no? Se pueden dubitar. Sí, sabes que a nivel judicial no tienen ningún tipo de validez porque no se puede contrapericiar, digamos. Y luego es que depende, muchas veces por prisas o por lo que sea, o porque no apetece, firmo de una forma o firmo de otra. Entonces, o no pasó por la oficina y le pidió a algún asistente que hiciera un visé. Bueno, sí. En el caso de un forense, una escena del crimen, tiene que firmarlo él porque la policía no lo va a firmar. Pero cuando no coinciden, es en la firma que ratifica el... Claro, ahí es el problema que hubo con el tema de la firma del primer forense, ¿no? Luego le preguntaron si fue él, en realidad, la foto que os quería mostrar, ya que llegamos un poquito al ecuador de este nuevo directo que estamos haciendo de este caso, esta es la fotografía, fijaos justo en el círculo, con las piernas de Mario Biondo. No sé de qué... no sé justo de qué periódico es esto, pero bueno, lo que dicen es que según el forense... Era obvio que esta posición no era compatible con la que el cadáver debería haber asumido si lo ahorcaron. Las piernas y los pies deberían haberse doblado hacia atrás. Piernas semiflexionadas, ¿no? Decía el señor. Bueno, básicamente dicen fue un asesinato. En Madrid, España, esa es la fotografía que publican en exclusiva, que fue tomada mientras el cuerpo de Mario Biondo era trasladado de su domicilio a la morgue. Una foto
que, bueno, habíamos visto desde otros puntos, pero no justo este. Y aquí se ve claramente como las piernas están claramente estiradas. El cuerpo se encuentra en rigor mortis, rígido, debido a las numerosas horas transcurridas desde su muerte, hasta el punto de que se utilizó una camilla especial. En estos casos no es posible doblar ni ajustar el cuerpo, aquí lo vemos, y según el médico forense contratado por la familia, que hay un informe aquí que suponemos que sería el de Lluís Duque, aunque no estoy muy seguro, dice que resulta evidente que esta posición no es compatible con la que habría dotado el cuerpo si se hubiera ahorcado él solo. Las piernas y los pies habrían estado doblados hacia atrás. Dicen que esta es una de las múltiples pruebas, múltiples indicios que dan a pensar a estas personas, a estos médicos, que realmente no puede ser la muerte como estaban asegurando, ni esa autoeliminación en un punto, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que dice Cuadrado también sobre esto. El examen el día siguiente. Entonces a lo mejor físicamente él se presenta en la escena del crimen y el que visa el informe al día siguiente es Pepito Pérez, el asistente. En algunas cosas pero ponemos también estaría dentro de la legalidad, no sería ilegal. Perdona, que en algunas demandas muchas veces firmamos por mi compañero, pero ponemos por mi compañero. Sí, pero que la ley te permite incluso llamas por teléfono y firma por mí que no puedo ir ahora mismo. Efectivamente. O sea, es válido perfectamente también a nivel legal, o sea que tampoco habría donde... Hombre, pero tendría que haber firmado con su propio nombre, ¿no? Y decir, soy el tú forense... puedes tener una secretaria y decir, oye, ha llegado esta citación, ¿qué hago? Sí, fírmala como si fuera yo. No es lo más correcto, pero tampoco es ilegal como tal. Todo depende pues luego... no sé, eso suena rarísimo, Carlos. Pero vamos, que yo sigo partiendo de la base de que puede haber firmado perfectamente con más prisa, con menos prisa, de una forma o de otra. O sea, yo creo que no hay manipulación en esos documentos tampoco. ¿Y tú crees que entonces los otros 4 informes italianos que sí están a favor de la teoría del asesinato, los 4 han actuado de manera interesada y no profesional? No, aquí voy. Interesada sí. Profesional también. Porque, como he dicho, la ciencia forense no es tan exacta como todo el mundo piensa. O sea, se equivocan 4 y aciertan 2. No, el español y el primero. No es que se equivoquen. Como italiano. he comentado, los dos podrían estar diciendo la verdad, pero en mi experiencia, digamos que yo pienso que se inclina más del 50% por la opción del suicidio que por la otra. Bueno, pues si es la teoría de la longaniza, el 50% que decimos en marketing, si son 6 forenses los que examinan el caso y 4 dicen que es asesinato y 2 que es suicidio... También es cierto que previos a esos 6 forenses hubo muchas consultas a otros muchos forenses que no quisieron coger el caso. Entonces también esto pasa un poco como con los fenómenos paranormales y los investigadores, que muchas veces que la gente ve la oportunidad económica y ve el negocio en vez de ver realmente la solución real. Normalmente yo, por ejemplo, en mis informes pongo la opción que es y también descarto las que no pueden ser. Este caso, estos forenses solo han querido coger la única que también pudiera ser compatible. Hay veces, Carlos, que cuando te oigo hablar me da más miedo que cuando tratamos los temas parapsicológicos. No, es la realidad. Porque es que en realidad claro. es inquietante. Luego hablamos en otras muchas ocasiones de los límites de la ciencia. Y en este caso, con conocimiento de causa, como cuando hablamos con el hermano de Marcelo, con Luis Silva, dentro de todo lo que era, bueno, pues asuntos de tipo médico y además absolutamente técnicos, te deja un cuerpo medio raro, ¿eh? Porque el hecho de que digamos que en los análisis forenses hay un amplio margen de opción y es una cuestión de opinión y es una cuestión de pericia, pero también de opinión del forense, es un tanto inquietante. Depende de qué forense te toca, el resultado del examen es uno u otro. Eso sí puede ser porque la ciencia te lo permite realmente. Es como, por ejemplo, el examen de toxicología, una persona puede dar, según quien lo estudie, positivo en una droga o negativo en la misma. Un falso positivo también. Un falso positivo porque depende si usa... Bueno, es que esto es totalmente cierto. O sea, a ver, al final tenemos que fiarnos en muchas ocasiones, pero justo en este caso en concreto, creo que fiarse de la primera autopsia es algo muy jodido. O sea, en Italia los jueces lo dijeron, pero es que aquí justo faltaba esto, faltaba lo otro. Vemos que luego tiene unos hematomas que la primera autopsia no cita, fallos en los colores del pantalón, si tenía un arañazo no lo tenía. No sé, tantas cosas, tantos errores que al final, pues evidentemente te dan a pensar y a decir, ¿no sería posible una
reevaluación de la primera autopsia que se hizo en España y por la cual se cerró el caso de Mari Biondo como una autoeliminación, pudiendo existir elementos que den pie a pensar que pudo haber sido un homicidio, pudiendo ser que ese día, no sé, primera teoría, si consumió algo, ¿consumió? ¿Quién se la vendió? La persona que se la vendió estuvo dentro del piso, él salió a buscarla a las 10 de la noche, entró alguna persona más al piso que no fuese Raquel Sánchez Silva. No sé, creo que ese tipo de cosas al menos deberían tenerse un poquito más claras, pero es que en este punto, una década después, no lo está. Los como escarpias. Si es un tinte natural, si es químico, si se cortó el pelo, es que depende de muchos factores. Los informes forenses no tienen validez si no se ratifican en el acto del juicio. Ya. Veces. Sí, pero da igual, porque hablábamos el otro día, cuando hemos tratado el tema de la manada o en otras ocasiones, que va a depender de con qué pie se ha levantado el juez, si está de buen humor o de mal humor. Si los forenses tampoco son... No, pero esto es distinto. Esto no es blanco o negro. Es distinto. No, aquí hablo de Yo no sé cómo lo ves tú, Carlos, pero... Aquí digo una cosa más técnica. Imaginamos que tenemos un caso de la playa que aparece una persona fallecida muerta por un tiburón. Y los padres se empeñan en que le ha matado a alguien y ha simulado que fuera un tiburón. Estoy seguro que va a haber forenses privados que podrían alegar y podrían hacer una hipótesis diciendo que hay una persona que realmente ha podido matar a esta simulando que fuera un tiburón. Sí, yo estoy... Y dentro de la ciencia sería compatible. Te he entendido perfectamente, pero es precisamente porque te he entendido perfectamente que me da miedo. Me da mucho miedo. Es una situación de vértigo. ¿De verdad tú crees, si tú hubieras sido en ese momento José María Benzarrojo, tú hubieras actuado igual? ¿O te hubieras cubierto un poquito en salud y hubieras dicho, vamos a ver, este chico es enorme, está en una posición prácticamente haciendo la cadera con las piernas un ángulo casi de 90 grados, por la altura que tiene, el peso que tiene, la estantería no se ha movido? A ver, yo pienso que el forense no fue, simplemente hizo 5 fotos y dijo, ya está resuelto. O sea, yo creo, estoy seguro que el examen macroscópico miró si tenía lesiones, si había sido atado, porque en el caso de que hubiera sido un homicidio, o sea, es muy raro matar a alguien y que no tenga ningún signo de defensa en ninguna parte del cuerpo. Es que es extremadamente raro. Además, supongamos que hubiera sido ella. O sea, tú piensas que una mujer de su envergadura pudiera matar a esta persona sin hacerle ningún tipo de señal, tanto ni para ella ni para él. Es que es muy complicado. Es que según los informes de los italianos, sí estaba el golpe del objeto romo en el cerebro. Ellos justifican ese golpe como, digamos, sedante de Mario. Y a partir de ahí se supone que hay una acción de estrangulamiento con un cable. Yo no digo, evidentemente, que sea nadie, ni una persona ni otra. No tengo ni datos ni criterio suficiente. A ver, el doctor Cuadrado está diciendo aquí como lo que están sugiriendo estos peritos es que fue una mujer, no sé si está hablando de la esposa, ¿no? No sé si llega a ese tipo de sospecha de lo que pueden llegar a creer los otros peritos, ¿no? Lo que sí mucha gente ha llegado a pensar en algún momento, lo que yo he leído es que tuvo algún tipo de relación con alguna persona y esta persona pues se le fue de las manos esa práctica sexual de índole, pues no sé si BDSM o algún tipo de estas prácticas, ¿no? Con golpes, con asfixia, con cables o cinturones, ¿no? Esas cosas que bueno, que hay gente que le gusta ese tipo de prácticas sexuales, etcétera, que llegan hasta esos extremos y no sé si Mari Biondo pues le gustaba ese tipo de cosas, no él solo, como se estaba sugiriendo, sino con otra persona a su lado, ¿no? Esto es otra de las teorías que bueno, en muchas ocasiones se ha dicho, ¿no? De manera particular, vamos a decir, en comentarios, etc. Pero si uno entra en los análisis forenses de los distintos expertos, evidentemente, si hay 4 expertos que dicen eso... Pero las dos teorías son totalmente defendible. Claro, desde la ciencia además el 50%. Yo acusaría con una y defendería con otra, porque es que tienes base jurídica para las dos. Para ambas. Eso es lo que nos encontramos. Lo que pasa que tenemos eso, que son mayormente criminólogos, que en teoría ni siquiera son de criminalística, frente a 2 médicos forenses, además oficiales y del juzgado.
Que esa es otra que se nos olvida, que para ser forense no es cualquiera, es una oposición y es serio. O sea, es forense adscrito a un juzgado. Tanto en España como en Italia, que Sí, no es sí. que digamos tal, y que se les escapara 2 supuestos golpes a 2 forenses públicos, me parece un mínimo Se extraño. juegan en el... Cuanto menos extraño. Cuanto menos extraño. O sea, lo mismo ha dicho el doctor Cuadrado, lo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo. Que se les escape ese tipo de cosas a estos forenses tan reputados en España, cuanto menos extraño. O sea, eso es el punto de inflexión al cual llegamos en el caso de Mario Biondo, la verdad. El puesto, además. Y más cuando estas No, pero personas lo han precisamente examinado mucho todos, tiempo después. es decir, como expertos, todos se ponen en riesgo cuando firman un informe. Que para eso está tu profesionalidad. Si firmas algo, tienes que ser responsable y luego ratificar lo que lo Claro, comentábamos y además antes. en un caso tan mediático. Probablemente el español que atendió el caso aquí pensó que ni siquiera iba a trascender demasiado si se daba de manera oficial un certificado de muerte por suicidio y punto. Pero todos los que posteriormente han hecho una revaloración del caso, cuando ha llegado a sus manos ya era extraordinariamente mediático, es que realmente, internacional, como mínimo con repercusión en Italia Lo y en comentaría el España. interés económico para un perito privado. Mercedes, en este caso en concreto lo Bueno, que hay relativamente. es- Perdona, Quique, porque si al final se comprueba que tu informe ha sido un fiasco, No, es que no es un fiasco, es que los dos son compatibles con la ciencia. joder, Claro, es que menudo estamos un hablando- papelón para el juez. Claro. En este caso son dos cosas muy claras. Una, es suicidio y estamos al 100% conformes con el informe que hace el primer forense, o realmente hay algo detrás. Que estaríamos conformes al 100% Con los otros cuatro. con los otros 4. ¿Pero por qué? Porque es que hay una serie de cuestiones previas que no podemos olvidar. Es que realmente el desprestigio hacia esa persona. El tema de haber ocultado la posición primera, las autopsias que si realmente tienen... Todos los datos que desaparecen Todos de los datos. ordenadores. Y luego aparte la falta de colaboración con el Ministerio de Justicia italiano, que tarda más de 2 años en darle las pruebas, en este caso las fotografías, y solo le mandan 8. O sea, ahí sabes que por comisión, Cuando hay 15. por comisión Pero- rogatoria se hacen en menos de un mes en teoría, y más cuando España e Italia a nivel judicial son primos hermanos, se llevan perfectamente. Hay una serie de premisas que te pueden inducir a decir, aquí hay algo más. Pero claro, ¿Qué? ¿Quién es sabe? que estamos hablando de hipótesis y las dos son plenamente válidas. Dejadme que escuchemos a Santina, a la madre de Mario Biondo, y a lo mejor sacamos algunas conclusiones. Una cosa, Tu italiano. mi italiano Es estupendo. ti parli molto bene, eh? mi italiano es Non mi dispiace. lo más fluido perfectamente, y a mí también. Probablemente esto es lo único. Buonasera Santina, innanzitutto grazie per aver partecipato e me dispiace ricordarti di una cosa così triste per te. Buonasera Carlos, grazie per avermi contattata. Evidentemente per noi sono giorni sempre difficili, ma non soltanto ora in questi giorni, perché abbiamo preso la notizia della terza autopsia, ma è da 5 anni che la nostra vita è distrutta e vi ringrazio perché vi siete interessati al caso di mio figlio. Santina, ¿por qué usted y su familia nunca, jamás creyeron la versión del suicidio? Perché tu e la tua famiglia non avete mai creduto nella versione suicida? Nosotros conocemos muy bien Mario Biondo, mi hijo. Es un chico muy bueno, tranquillo, solare. Mai, nunca problemi, mai. Non ha mai creduto, mai, dal primo momento, dal primo istante, che mi hijo se suicidó, mai. Pero, Santina, usted o alguien cercano a usted de su familia, ¿no pensarán que Raquel o el entorno de Raquel hayan podido urdir un plan para matar o asesinar a su hijo Mario? Ma non pensarai che Raquel o l'ambiente di Raquel potrebbero aver ucciso suo figlio Mario? No, non lo sé, no può dire hecho, però lo che è sicuro che Raquel
aliena de nosotros. Dopo el funeral de mi hijo, ella es desaparecida, nessun contatto con noi, non è stata mai con noi. O sea que después del funeral de Mario Biondo ella desapareció para siempre de la vida de los padres, ¿no? Noi per sapere la verità, perché se ella è convencida che mio hijo se suicidò aquí a Palermo, en Italia, la familia de su marito è convencida dell'assassino. De que fue un asesinato. Se tu non hai paura, se tu non hai niente da nascondere, dovresti essere con la famiglia di tuo marito, appoggiarla por saber la verità. ¿Usted cree que su hijo tenía... Bueno, y si realmente no la apoya en las tesis, o sea, de que fue un homicidio o un asesinato, entonces la familia empieza a ver algo extraño, ¿no? Porque si realmente fue un asesinato, estaba planeado, pues creen entonces que la pareja que tenía al lado, pues algo tendría que saber y que por lo tanto estaría mintiendo. ¿Tenía motivos para suicidarse? Imagino que usted hablaba con él y no sé si le notaba triste, preocupado. ¿Usted cree que era feliz con Raquel? Pensi che tuo figlio avesse qualche motivo per suicidarsi? Se gli ha parlato, si sentiva triste, preoccupato? Era felice con Raquel? No, mio figlio non tenia alcun motivo per suicidarsi. Ecco perché nosotros non abbiamo mai creduto al suicidio. Aveva progetti per il futuro, progetti per il suo lavoro, era un ragazzo tranquillo e sereno. A dire la verità, noi credevamo che Mario fosse felice con Raquel, però dalle relazioni informatiche del perito della procura sui computer e l'ordinatore di mio hijo è venuta fuori un'altra storia, che Mario e Raquel si infadavano muy spesso, no? Sempre, spesso ogni giorno litigavano per un motivo o per un altro, soprattutto per comportamenti di Raquel. Mario era un ragazzo tranquillo e sereno e non abbiamo mai pensato al suicidio. Noi pensavamo e credevamo che il rapporto con Raquel fosse un rapporto di una coppia serena, di una coppia felice, perché è quello che noi vedevamo come famiglia. Però dopo la morte di mio figlio abbiamo letto le conversazioni di Mario e Raquel attraverso la perizia che ha fatto la procura di Palermo sul computer di Mario, e Mario y Raquel litigavano spesso. Como he dicho antes... Es verdad, o sea, parece que, bueno, luego se accedieron a varias conversaciones, ¿no?, que ellos habían tenido. De hecho, en el próximo vídeo intentaré buscar justo una conversación que creo que filtra la hermana, ¿no?, en algunos vídeos, que no sé si la habíamos visto alguna vez, pero bueno, básicamente era un poco sobre Raquel Sánchez Silva, ¿no? Mario viendo esas conversaciones que tenían, y realmente si llega a haber un problema mayor entre ellos que hace que esta persona pues vaya deteriorando la relación. Es verdad, en algún momento parece que tuvieron sus desavenencias, etcétera, pero bueno, como toda pareja, ¿no? Nos vamos a imaginar que la mayoría de parejas pues tienen sus roces, tienen sus batallas, y aún así pues se quieren y están mucho tiempo juntos, y no todo el mundo, porque tenga problemas con su pareja, pues se autoelimina, ¿no? Pero bueno, evidentemente sería un punto de inflexión aquí para llegar a eso. Aún así, muchas dudas, como siempre, analizando este caso de Mario Biondo, y intentaremos seguir dando por aquí nuevos puntos para analizar. Y es que tras descubrir quién está detrás de este documental, la familia de Mario Biondo
lo intenta paralizar. La familia y el círculo cercano se han sentido engañados por no conocer toda la información relativa al documental antes de participar en el mismo. Tras conocerse la noticia de que Netflix ha confirmado el equipo que se encuentra tras el documental, y es que en el equipo que se encontraba tras el documental estaban Guillermo Gómez y Luis Velo, que eran los productores ejecutivos. Y el primero de ellos era el representante de Raquel Sánchez Silva, viuda de Mario Biondo, en el momento de su fallecimiento. Algo que llamaba mucho la atención y que ha enfadado de sobremanera a la familia del fallecido, que no conocía este dato. Y es que según publican varios medios, los padres de Mario, el policía Oscar Tarroya y 2 periodistas italianos se sienten muy engañados después de haber participado en este proyecto audiovisual. Y es que al parecer en el documental también hablará a cámara por primera vez Guillermo Gómez, aportando su testimonio. La familia de Biondo aceptó y decidió mantener la confidencialidad hasta que han sabido quién se encuentra detrás de este documental. Asimismo, el policía Oscar Tarroya, que sigue investigando el caso con la familia, ha manifestado su increíble enfado a través de las redes sociales, con un mensaje que dice así: ni amenazas de muerte, ni manipulaciones retorcidas, ni hostias. La verdad tarde o temprano va saliendo a flote. No nos taparéis la boca. Y ahora mismo la familia Biondo quiere paralizar esta proyección documental, por lo que se ha puesto en contacto con la plataforma Netflix para advertir de estos hechos, y no se descarta una denuncia contra la productora por la presunta estafa urdida para ocultar quién estaba detrás de este proyecto. En cuanto al equipo de esta proyección documental está María Pulido, que es la directora de la serie documental, que cuenta con un equipo de investigación dirigido por José Ortiz y formado por Andrés Torres, Paula de Soto y Luis Mora, mientras que David Zurdo y Beatriz Iznaola, estos 2 son los guionistas, y después estarían Guillermo Gómez y Luis Velo, que ejercen como productores ejecutivos. Santina Biondo, la madre de Mario Biondo, dejaba este mensaje en Facebook después de que salieran estas noticias. Si hubiera sabido que una de las productoras del documental que se suponía que iba a hacer para Netflix era el ex-manager y actual amigo de Raquel Sánchez Silva, nunca jamás hubiera prestado mi consentimiento. Guillermo Gómez Sancha, entre otras cosas, fue escuchado durante la primera rogatoria internacional la noche antes del funeral. Durmió en la misma habitación de hotel que la viuda. Estaban presuntamente involucrados fraudulentamente muchos documentos sensibles de parte del procedimiento italiano que ni la viuda ni sus abogados habían pedido nunca. Esta cosa es de gravedad inaudita. Nos sentimos muy engañados, porque todo nos hace pensar que el propósito de tal documental era una vez más desacreditar el asesinato. A pesar de que Nicola Hielo, el 1 de agosto del año 2022, dijo que tenía muy claro que era un asesinato. Obviamente a nuestros abogados españoles les corresponderá tomar serias medidas para proteger la verdad. Después de estas noticias ha habido comentarios de todo tipo. Por ejemplo, una persona decía que le parecía raro que el ex representante íntimo amigo de la viuda estaba detrás de esto, le olía muy mal. Pero que aparte no le dijeran este dato a la familia del difunto Mario y a varios profesionales ya le parecía el colmo. Otra persona en redes sociales comentaba lo siguiente: el exgerente y amigo íntimo de la viuda, tanto que compartieron la habitación doble del hotel de Palermo en el día del funeral de Mario y quien fue escuchado durante los rogatorios en Madrid como el primero en llegar a la escena, se convierte en el productor de la serie de Netflix sobre la muerte de Mario. Obviamente su nombre no fue dado a la familia, de lo contrario no habrían aceptado el contrato. Y ahora resulta que él está detrás de esta increíble ópera televisiva. La familia Biondo es obvio que ha sido engañada y engañada por este grupo de personas que han ocultado el nombre de Guillermo Gómez Sancha, cuyo único interés presuntamente es salvaguardar la imagen de la viuda y tratar de destrozar a Mario y a su familia y socavar las conclusiones que dictaminaron que se trataba de un asesinato en Palermo. La razón de todo este interés es obvia. En otro comentario, Santina Biondo decía que era realmente cierto que tarde o temprano la verdad encuentra la manera de salir a la superficie.
Intentaron por todos los medios detener nuestra lucha para dar justicia a nuestro Mario. La viuda se opuso en el año 2016 a nuestra petición de reabrir el caso en España. Y ahora también con este documental tratan de convencer a la opinión pública de que la víctima es Raquel Sánchez Silva, persona a quien el sistema penal italiano escribió en su ordenanza que tuvo que ser investigada con intercepciones ambientales y telefónicas por parte del Poder Judicial español. No está siendo para nada fácil y menos costoso demostrar que el joven Mario Biondo no se quitó la vida, sino que fue víctima de un presunto asesinato, pues en su cuerpo había evidentes signos de violencia. Y esa es la versión que siguen sosteniendo la familia de Biondo, quienes desesperados insisten en que su único interés es descubrir quién o quiénes se encuentran detrás del macabro desenlace. Sus padres Santina y Pipo y sus hermanos Emanuele y Andrea no han dejado de luchar durante todos estos años para que saliese a la luz la verdad tras el fallecimiento del cámara. Los padres de Biondo contrataron los servicios de abogados y criminólogos para intentar descifrar lo que realmente ocurrió la noche en la que su hijo murió. Joder, pues si fuera un banquero, un cantante, un no sé qué, un no sé cuántos, el que está detrás de esto, no haría falta ningún pacto entre estados, porque no cuadra. Esto tiene que ser más alto nivel. Pero luego llega la madre de Mario Biondo y no lo dice una vez, lo dice 1000 veces. Dice, pensamos que hay una persona muy importante detrás de todo esto, y luego dice, digamos que se está protegiendo a esta persona. 1000 veces lo ha dicho. 1000 veces. Bien. ¿Qué claro, pasa? lo curioso yo es añado que... eso. ¿Perdón? No, que digo que lo curioso, y hablando de Netflix, es que tú dices que hay una imagen que aparece en el documental, ¿no? En el primer capítulo, Sí. si no me equivoco, que aparece justo Felipe VI y la reina Leticia, cuando está diciendo eso de se está protegiendo a esta persona, y casualmente que no es que lo aparece diga esta yo, foto, ¿no? que no es que lo diga yo, que es que está en el documental de Netflix. Claro, Esa claro. escena aparece 2 veces en 2 capítulos diferentes, solo que en uno pone lo que estás diciendo. Es decir, tú imagínate a la madre de Mario en la televisión, bueno, imagínatelo no, porque está en el documental, a la madre de Mario en la televisión italiana, en una televisión, que le están haciendo una entrevista. Y ya para terminar la entrevista dice lo que acabo de decir yo. Creemos que hay una persona muy importante detrás de todo esto, y luego dice, digamos que se está protegiendo a esta persona. Eso dice, en italiano. Y claro, hay un rótulo con la traducción al español. Digamos que se está protegiendo a esta persona. De repente, quitan ese fotograma de la entrevista, el último fotograma, y sacan una cosa que no tiene nada que ver con la muerte de Mario Biondo, que son los Reyes, porque ya era en 2015, los Reyes entrando a Mediaset por el 25 aniversario de Mediaset en España y tal, y entrando los Reyes ahí y tal. ¿Qué tiene que ver eso? Por mucho que Raquel Sánchez Silva trabajase en Mediaset, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver con las últimas horas de Mario Biondo. Una cosa, un cóctel que daban 2 años después, ¿no? Bueno, pues ese rótulo de la traducción de la madre del italiano al español, digamos que se está protegiendo a esta persona, aparece en la frente de Felipe. Durante varios segundos permanece en la frente del rey cuando se ve entrando. No es un error, es un mensaje a navegantes. Un error, un documental que ha costado tantos millones. O sea, que no, millones no lo sé, pero que ha costado muchísimo dinero. Un documental con una directora profesional. Un documental para Netflix. ¿Va a tener un error de esa categoría de implicar directamente al rey? No. Eso es un mensaje a navegantes. Y el que quiera que lo vea, que está en Netflix, de verdad. Que es que no es una imaginación mía. Es que está ahí. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Pumba. Entonces, claro, une todo eso más la información que tienes, más lo que dice la familia. Yo lo que dice la familia de esto, de que hay una persona importante que se está protegiendo a esta persona, que lo han dicho siempre, incluso en la rueda de prensa, lo han dejado caer también, pues yo lo uno a que es posible que Mario, antes de morir, les dijera algo a la familia al respecto. Yo creo que Mario le pudo decir a la familia algo, porque si no, ¿de dónde se lo va a sacar la familia?
Esto que yo cuento del rótulo en la cara del rey, esto es muy posterior, o sea, a que ellos empezasen a decir que había alguien importante. Ellos han dicho que había alguien importante desde el minuto 1. Entonces yo creo, no lo sé, claro, pero creo que si ellos lo dicen es porque Mario les pudo decir, es que está liada con la he pillado, lo que sea, ¿no? Y por eso desde el minuto 1 ellos están diciendo que hay alguien importante, que hay un pacto entre estados. En fin, tú ponte en su lugar. Que se te muere un hermano y tú vas a salir diciendo, yo creo que hay un pacto entre estados. Y cosas así. Estaría loco, totalmente. ¿Por qué lo dicen ellos? ¿Por qué lo dicen desde el minuto 1? ¿Por qué dicen que hay alguien importante y que se está protegiendo a esa persona? No puede haber una protección del nivel que hubo, es decir, controla a la policía, controla a los forenses, controla a los jueces, controla medios de comunicación. No puede haber una protección de ese nivel si no hablamos de máximo. Uh-huh. Eso es, claro, eso es porque estamos hablando de que habría problemas con los informes de la policía, con el primer informe forense, las fotografías que no se mandan, fotos donde se ve que Mario Biondo tiene como una laceración que no es de la pasmina, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas y que se cierre un caso tan rápidamente sin investigar absolutamente nada, ni teniendo cámaras y todas las contradicciones que hay, lo que sugieren es que alguien importante detrás ha hecho que este caso se cerrase en falso, ¿no? Absolutamente. Tú ten en cuenta que, según usted contaba antes de Óscar Tarruella, que es el que entiende, el informe policial fue vergonzoso. Luego, lo del forense español, porque hay que echarle de comer aparte al forense italiano también, ¿sabes? Que el forense italiano no era la primera vez que lo hacía también, ¿sabes? Pero lo del forense español, que cambia la versión, quiero decir, lo del forense español, eso es de cárcel. Eso es de cárcel, porque el tío manipuló totalmente la autopsia. Luego él intentó, cuando lo denunciaron, intentó convencer al juez de que podrían acusarle de mala praxis. ¿Qué mala praxis? Si tú dices que le has abierto el cráneo y es mentira. Si tú dices que oye, si tú como profesional dices, pues mira, yo creí que no era necesario abrir el cráneo porque era evidente lo que le había pasado y tal, bueno, pues me lo creo. Pero si tú dices que has abierto el cráneo y es mentira, si tú dices que has abierto el estómago y es mentira, porque eran las dos cosas donde mintió. Y si para colmo la firma con tu nombre ni siquiera la has hecho tú, ni siquiera. Claro, había un fallo, ¿no? Con las firmas, por lo que decían. El lunes me llamó, cuando salió la noticia de la Audiencia Provincial de Madrid, me llamó el periodista italiano Ercole, que era el cámara, o sea, era el periodista que hizo una entrevista al primer abogado de la familia Biondo, que es del programa La Hiena de Italia, y que esa entrevista sigue estando ahí, ¿no? Y me dice, te llamo para felicitarte porque diste en el clavo totalmente de momento, luego ya veremos si el clavo era completo o solo hasta la mitad, pero de momento, con todo lo que fuiste el valiente que empezó a decir, esto ha sido un asesinato, ¿no? Pero no olvides aquello que pasó con el primer abogado, y volvimos a rememorarlo, ¿no? El primer abogado al que él entrevistó, resulta que cuando que esto está en una declaración jurada ante notario, además, que hizo el hombre. Resulta que dice, vamos a ver, el forense italiano dice que los surcos de aquí detrás eran porque llevaba la camisa puesta con la corbata y tal, y claro, pues el cadáver ahí en el ataúd varios meses tal, hizo eso. Pero resulta que yo, hablo como si fuera el abogado, que yo vi las fotos del anatómico forense que se le hicieron a Mario, donde esos surcos estaban, pero curiosamente en todo el informe faltan 40 y tantas fotos. Solo hay fotos de Mario por delante, ni una de Mario por detrás, ni una.
Y son fotos numeradas. Son fotos que tienen que estar ahí en el informe porque están numeradas. Y resulta que desaparecieron esas fotos. Pero el primer abogado las vio. Ya te digo, además de una entrevista y una declaración jurada delante del notario. El primer abogado las vio como que ya había surcos por detrás, que son compatibles con el cable de la Play que había en la casa. Y que ya no estaba en su sitio. Que hay fotos de antes de ellos, de la casa, donde se ve el cable puesto y luego donde ya no estaba el cable. Entonces, o bueno, que da igual, que puede ser de la Play o puede ser otra cosa, pero que en todo caso es compatible con eso porque estamos hablando de un cable, ¿no? Para hacer un estrangulamiento que dejase ese tipo de surcos, ¿no? No de la pasmina, estamos hablando ya de otra cosa. Por lo tanto, me parece a mí que hay indicios más que suficientes para dejar absolutamente de lado el tema de la autoeliminación, el tema de la autoasfixia erótica, porque no sé hasta dónde llega mi imaginación. Yo pienso que si lo hubiera hecho, pues en fin, también tendría los pantalones y los calzoncillos bajados, digo yo. Estaría no desnudo, tenía, ¿no? Supuestamente. Porque no los tenía. Y luego, a partir de eso, pues lo de que faltan las fotos, lo de que luego en el juzgado cierran esto inmediatamente y con otro juez, lo de que no le dejan a la familia presentarse porque ya lo habían cerrado, lo de que el forense italiano cambia de criterio, la criminóloga italiana, una muy importante y que estaba con la familia totalmente, cambia de criterio. En fin, no estamos hablando de que, oye, pero esta mujer, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿no? Pero esta mujer que es una peleadora de estas brutales por todos los casos donde se mete, resulta que estaba absolutamente empeñada en la teoría del asesinato. Y de repente sopla el viento de otra manera y dices, no, se quitó de en medio. Pero, no, sí, es verdad que hubo algunos periodistas, algunos criminólogos en Italia, en España, incluso forenses que aseguraban que Mario fue asesinado, pero de repente, de un momento a otro, hubo un cambio en estas personas. Sí. Pero en el caso concreto de esta mujer, que era la más potente de todas y la más famosa de todas, y que estaba absolutamente del lado de la familia, es que hay que ampliar otro poquito el foco y ver quién era su marido, que era un policía muy importante de narcóticos, pero de top, un policía top de narcóticos, al que fácilmente le pueden tocar. A ti como criminóloga que te van a amenazar o que te pueden decir, pero al otro como capo de la policía de narcóticos sí que le pueden dar un toque fácilmente, es decir, tu mujer se está pasando de lista. ¿Y esto por qué? Pues volviendo a la historia del... Sí, bueno, la criminóloga, para decir el nombre, era Roberta Bruzzone. Exactamente. Era italiana. Es que no me acordaba. Entonces, volviendo a la historia de lo que dice la hermana, creemos que hay un pacto entre estados. Y si ya nos ponemos un poco más finos, cuando Juan Carlos I fue a Italia, después de la muerte, unos meses después, o ya creo que me parece que ya era 2014, fue a Italia a ver al presidente de Italia, una visita de Estado con Giorgio Napolitano. Y porque una cosa es el primer ministro, digamos, que aquí en España sería el presidente, ¿no? Y otra cosa es el jefe de Estado, que es el presidente en Italia. Y era Giorgio Napolitano y se ve con él, muy amigos, muy tal y cual, donde posiblemente se fraguaría ese pacto entre estados, puesto que y donde empezarían a cambiar todas las versiones de los periodistas y criminólogos italianos, porque no olvidemos una cosa, al final entre la gente de arriba se entienden. Giorgio Napolitano no era solo el jefe de Estado, no era solo el presidente. Esto lo cuento en Viuda Súbita, segunda parte, lo cuento con pelo y señales. Sino que además era el hijo bastardo
del último rey de Italia. El último rey de Italia, Humberto II, creo, este era, en fin, casi alcanza a nuestro emérito. O sea, todo lo que veía le tiraba. Y no estoy hablando de caza, ¿vale? Todo lo que veía por ahí le tiraba. Y el tío, pues, tendrá más, pero este era uno de ellos. El hijo bastardo. Ten en cuenta que este rey le llamaban el rey Mayo, o el rey de Mayo, porque solo duró 33 días en el trono. Porque hicieron se les ocurrió hacer un referéndum y salió que no, que la gente no quería monarquía y se tuvo que ir, ¿no? Bueno, pues el presidente napolitano era el hijo bastardo de este hombre. Que vamos, que no es que lo diga yo, que no es una opinión mía, que es lo que es, oficialmente, vamos. Y entonces, pues se entendería bastante bien con Juan Carlos I. De hecho, después de Juan Carlos fue Felipe con Leticia, allí también, y los recibieron en plan familia total, espera que quiero que conozcas a mi hijo, todas estas historias y tal. Entonces, sí que es factible, y por eso lo diría la hermana, lo del pacto entre estados, porque había una conexión muy íntima entre los jefes de Estado y además porque o gran parte de los periodistas y los criminólogos que estaban implicados en el caso empezaron a cambiar la versión. Claro. Y aparte de esto, o sea, ahora que hablábamos del primer forense, el señor Abenza Rojo, que, bueno, se querellan contra él, dicen que es algo negligente, incluso la familia llega a pensar algo más allá, porque hay cosas que no son surrealistas dentro de ese informe de autopsia. De hecho, luego el doctor Paolo Procaccianti así lo dice, de que en el estómago sí que había restos de carne, etcétera. La hora de la muerte en un informe dice que es a las 4, luego dice que a las 6, y bueno, todas esas cosas que comentamos. Pero luego viene la segunda autopsia, viene el señor Procaccianti. Este señor vemos como que tenía una tirita por aquí, venía con unas muletas y todo eso. Se especuló en varios medios italianos que supuestamente antes de la aparición de este hombre y de dictar que en el informe que había sido una autoeliminación, etcétera, como luego se supo, que le habían dado una paliza. ¿Tú sabes algo sobre esto? No te lo puedo decir a ciencia cierta. Efectivamente, yo también escuché eso, que le habían dado un toque porque lo que se dijo, lo que él manifestó es que había sido un accidente, ¿no? Pero cuadra mucho también las heridas que tuvo y tal, y por las que se tuvo que recuperar, cuadra más con una paliza que con un accidente. Porque él ya, de hecho, tiene antecedentes de haber manipulado historias relacionadas con las autopsias y tal, diciendo, por ejemplo, que una persona era un terrorista y que lo habían matado por eso, cuando resulta que era todo lo contrario, pero él tenía que decir lo que le dijeron que dijera y tal. Es decir, en Italia se hacen las cosas de otra manera y cuadra mucho. A mí me cuadra esa versión, pero no la puedo demostrar, solo que me cuadra, efectivamente. Claro, aparte la familia de Mario Biondo lo denunció luego también a este doctor forense porque decían que había manipulado las muestras biológicas de Mario, básicamente de la primera exhumación. Ahí solo caben dos vías. O has manipulado o eres un inútil profundo. Porque para equivocarse con las pruebas, es que no eran ni de ese muerto, eran de otro muerto, de otro cadáver. Entonces, o estás manipulando o eres un inútil total. Ahora, lo curioso del caso es que ni a Procaccianti ni a Abenza Rojo les ha pasado nada. Uh-huh. Nada. Absolutamente. Entonces, a ver, yendo de estos pensamientos, entonces, si vemos que se puede influir o manipular a policía, forense español, forense italiano, criminólogos, etcétera, la mano negra que existiría detrás de este caso sería muy grande y muy influyente, ¿no? Obviamente, esto no lo puede hacer una persona simplemente porque tenga dinero. Es decir, no puede venir aquí Julio Iglesias y decir no se va a enterar nadie. No estamos hablando de un famoso, ni estamos hablando de un rico, ni tal, porque, bueno, pues fíjate
Epstein, por ejemplo, era multimillonario y al final fue a la cárcel. Claro. O sea que por mucho dinero que tengas, en un momento determinado te pueden pillar, ¿no? Pero para que no te pillen, para que todo eso pueda ser, lo primero que tienes que ser no es rico, que viene muy bien ser rico para estos casos, pero no es eso. Lo primero no es ser rico, es ser inviolable según la Constitución. Esa persona a la que hay que proteger no daría ninguna orden de nada, pero sí que los que están alrededor, que se encargan de tomar las decisiones para la protección, no los escoltas que van pegados a él, no, los que están en el mundo oscuro de los servicios más profundos que los secretos, ¿no? Y se encargan de tomar las decisiones de cómo hacer la protección real, pues esos son los que toman las decisiones. Esos son los que las toman y los que dicen, tenemos que hacer esto. Y lo pueden hacer de varias vías. Ahí tienes al comisario Villarejo diciendo en sede parlamentaria, en una comisión de investigación, cómo estaba una sección que se llamaba los encaladores, a los que no es que ellos fueran repartiendo alegremente cocaína por el mundo, ¿no? No, que cogían a gente que tenía contactos con determinadas personas, les daban cocaína y les decían, métele a este, introdúcelo en el mundo que lo necesitamos. Y entonces una vez que te meten en el mundo de la droga, pues es muy difícil salir y a partir de ahí puedes conseguir que hagan lo que quieran. Y no olvidemos también que el propio fiscal italiano, uno de los dos que vinieron, le pregunta, ¿no?, a Raquel Sánchez Silva sobre un narco. Claro, por el tema del famoso Nacho Leonardi, que era el que le suministraba aparentemente cocaína y que el teléfono estaba desde hacía años en la memoria del teléfono de Raquel. No claro, así decían que desde 2009 lo acaba de reconocer. Nacho Leonardi, que no era ningún traficante italiano, que era un argentino actor de quinta categoría que vino a España para intentar ganarse la vida y que trapicheaba ahí con lo que podía, sobre todo en el mundo, en el bar Moral, que es curioso que con lo que estamos hablando y el bar se llamase Moral, en el bar Moral donde iba mucha gente relacionada con el mundo del cine, la televisión y tal, entre los que estaba Raquel Sánchez Silva, y entonces, bueno, pues él trapicheaba con eso, ¿no? Y luego también hacía películas, pero pues a lo mejor hacía un papel que salía un momento haciendo de chofer, abriéndole la puerta al protagonista y tal, ¿no? Que ha salido en algunas películas importantes, pero así de paso, ¿no? O sea que curioso.